Internacional. Buenas tardes, estamos hablando con la defensa oficial de Atletico Madrid. Comparece uno de nuestros capitanes, Koke, y nuestro entrenador, Diego Simeone. Primero contestará las preguntas el jugador, Koke. Preguntas para Koke, por favor. Welcome to this press conference. We're going to have our coach and one of our captains, Koke. We're going to start with a few questions for Koke first, and then we'll move on to the manager. Muy buenas, Koke aquí. ¿Dónde? No te veo. Álvaro González de Radio Internacional. Teniendo en cuenta la primera jornada, los resultados, ¿cuánto de importante es para el devenir del grupo este partido? Bueno, es fundamental sobre todo que empecemos ya ganando, ¿no? Porque fuimos a un partido a Roma muy complicado que bueno, sacamos un punto aunque merecimos más y con todo lo que hicimos no pudimos ganar y bueno, ahora vamos a jugar contra el líder del grupo que tenemos que hacer las cosas bien en casa, que tenemos que conseguir 3 puntos y bueno, no va a decidir el grupo mañana, pero sí que es fundamental sacar algo positivo, algo de aquí, de nuestro campo. After the results on match day 1, how important it is, or do you think it is to try and achieve a victory tomorrow? Hello? Oh, sorry. I was saying, after the result on match day 1, how important you think it is to achieve a victory tomorrow? Well, of course, it's always important to start winning. We couldn't manage more than our draw in Roma, despite all our efforts. We are playing leaders of the group tomorrow, so we need to play well. It's important how we start doing things. It's not necessarily going to be the match that decides who the group leader is going to be, but of course it's going to be important. Aquí, Koke, Adrián de Libertad FM. En este tipo de partidos un papel fundamental lo juega el ambiente. Diego Simeone ha comparado el Metropolitano con un circo romano. Sabemos de lo que era capaz de hacer el Calderón. ¿Qué esperáis del ambiente en este nuevo estadio? Bueno, el ambiente del Calderón sabíamos lo que era y mañana seguro que va a estar mucho más que el Calderón, ¿no? Porque bueno, la gente está súper emocionada, sobre todo por el nuevo estadio, por todo lo que estamos haciendo, por este inicio de temporada y al final, pues bueno, todo lo que estamos haciendo, pues contagiamos a esa gente a que venga a animarnos y apoyarnos, ¿no? Entonces, bueno, mañana vamos a esperar uno de los mejores días del Wanda Metropolitano, aunque solo llevamos 2, pero mañana va a ser seguro especial porque es el primer partido de Champions también y lo vamos a notar en el ambiente seguro. For this type of game, we always say that the atmosphere is very important. Some people have compared the Calderon to a Roman circus. How do you compare the atmosphere at the Calderon to the Metropolitano Stadium? Well, we know tomorrow is going to be even better than at the Calderon. We all know how the Calderon was. It was very good, but we hope that tomorrow is going to be even better. Everybody's excited about the new stadium. We're doing things right at the moment, and we are encouraging our fans to come and cheer for us tomorrow. I know it's going to be one of the best days at the Metropolitano tomorrow. It's a very important game. It's a first Champions League game, so we know that the atmosphere is going to be terrific. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fran Álvarez, minuto 0. 10 de los 12 goles que ha marcado el Chelsea en Premier han sido de los jugadores españoles. ¿Qué importancia crees que tienen los jugadores españoles en el Chelsea de esta temporada? Bueno, tiene muchos jugadores españoles, ¿no? Esta temporada del Chelsea y la verdad que la mayoría están jugando todo, entonces bueno, es normal que marquen goles también teniendo el delantero que tienen como es Álvaro, que está haciendo, pues bueno, no empezó todo lo bien que quería, no se adaptó al principio, pero bueno, ahora todo lo que está tocando lo mete dentro y esperemos que bueno, mañana no tengan su día ni tanto el Chelsea ni como los españoles del Chelsea. 10 out of the 12 goals that Chelsea got in the Premiership were scored by Spanish players. How important do you think that Spanish players are at this Chelsea? Well, of course, there are many Spanish players in Chelsea at the moment. They're all playing, which is good. And, some of them are scoring goals, like my friend Morata, who kind of struggled a little bit at first to adapt, which was normal. And now he seems to be scoring, getting away with everything he touches and ends up at the back of the net.
So let's just hope they are not in their best day tomorrow. Not Morata or the rest of the Spanish players at Chelsea. ¿Qué tal, Koke? Aquí a tu derecha, Adrián Gómez de Radio Marca. Acaban de preguntarle a Conte, ha dicho que ve ciertas similitudes o que al menos le gustaría que si tiene que parecerse un equipo sea el Atlético Madrid. ¿Cuánto de parecido ves tú entre el Atleti y el Chelsea desde que llegó Conte y qué partido por tanto esperas para mañana? Bueno, yo creo que somos dos estilos dentro de lo que cabe diferentes, ¿no? Nosotros tenemos otro estilo de juego, otro sistema y bueno, ellos como podemos ver casi todos los partidos juegan con tres centrales, dos carrileros muy abiertos y nosotros siempre solemos jugar 4-4-2, 4-3-3, depende en función del partido. Lo que sí que puede ver bastantes similitudes es el orden táctico, ¿no? que tenemos los dos equipos, ¿no? A la hora de jugar y bueno, eso es lo que puede ser la similitud, ¿no? El orden táctico de los dos equipos. Conte Conte was asked about the similarities between Atletico and Chelsea and how they could be compared to each other. Do you think that both teams could be considered similar? And well, we play two different styles of football, two different systems. They play with three at the centre of defence and two open left backs. We normally play 4-4-2, so it's a different formation to start with. But we could say that we are similar in terms of our kind of tactical order. We're both two very good, very well organised teams, and yes, we could be similar in that respect. Isaac, a la izquierda, en primera fila. Hola, Isaac Suárez de Marca. Azpilicueta comentó que sois uno de los favoritos para ganar la Copa de Europa. ¿Vosotros cómo os tomáis estos halagos? Bueno, favorito. Yo creo que llevamos varios años haciendo un gran trabajo en esta competición. Hemos jugado finales de Champions, hemos estado en semifinales, hemos llegado hasta cuartos. Yo creo que, favorito. Yo no sé si somos favoritos o no, solo sé que trabajamos día a día en cada competición. Mañana va a ser un partido muy bonito que tenemos que ganar y es lo que pensamos, no solo en el partido de mañana, no pensamos si somos favoritos o no. Well, Azpilicueta just said that he sees Atletico as one of the favourites for the Champions League title this year. What do you think of that? How do you see yourselves? Well, we've been, working really well for the last few years. We reached two finals. We played semi-finals. We played quarter-finals. But I don't want to see ourselves as favourites. I believe in working day by day in every competition. So we'll think about tomorrow's game rather than thinking of winning anything at the moment. Buenas tardes, Koke, desde La Gradona. Como centrocampista te quería preguntar qué diferencia ves entre un centro del campo español que le gusta apostar por el toque y por las posiciones largas a un centro del campo más inglés como el del Chelsea que va más al contacto y el físico olvidándose de estas posesiones y siendo más resultadista, digamos. Bueno, diferente, ¿no? Por ejemplo, la selección española quiere tener más la posesión para cansar al rival, llevarle de un lado a otro, teniendo esa posesión y en la liga inglesa es mucho más, todo un fútbol más directo, ¿no? Los centrocampistas intentan solo llegar al gol, no tener tanta posesión como por ejemplo en el medio campo de España, pero bueno, esa es la diferencia que hay entre los dos, ¿no? Tampoco sabría qué decirte más ahí. Koke, as a midfielder, how do you rate, what do you think of the difference between Spanish midfield with longer possessions or English midfield, which is, we could say it's more physical, more direct? And the answer, well, like you said, maybe the Spanish kind of style of football is based on keeping possession a bit more, moving the ball around a bit more, making the rival, moving the pitch around a bit more. And English football, in the Premiership, we can say it's more direct. And midfielders like to reach the opposite goal rather than keeping possession in the middle. So, like I said, that could be the main difference, but I don't know what to say about that. ¿Una pregunta más para Koke? Any other questions for Koke? Pasamos ahora al turno para Diego Simeone. Preguntas. We'll move on to Diego Simeone now. ¿Qué tal, Diego? Miguel Martín Talavera, Cadena SER. Tú conoces mejor que nadie a Diego Costa, contigo explotó como delantero. Respecto al año pasado, el Chelsea lo ha perdido. ¿Qué ha perdido el equipo de Conte sin Diego Costa?
y qué le ofrece como delantero Álvaro Morata ahora al equipo londinense. Bueno, te voy a contestar ¿se escucha, no? Te voy a contestar lo que veo que le ofrece Morata. Lo de Diego Costa me lo reservo porque ya no está en el Chelsea o está por no estar más. Morata es un jugador importante, definido como delantero, importantísimo en las cercanías del área, con grandísimos movimientos en el cajón del área final y con buen juego de espalda, que lo hace importante, sobre todo con las apariciones de Hazard, William, Pedro, el que juegue detrás de ellos. Entonces es un jugador que le va a dar mucho juego al Chelsea, seguramente como gran delantero que es, rendirá en un buen nivel. You know Diego Costa really well. He exploded as a striker, we could say, under your orders. And what do you think Chelsea have lost after losing Costa? And what do you think that Morata offers Chelsea? Well, I'm going to talk about Morata. I'm not going to talk about Costa because Costa is not playing at Chelsea anymore. And I can say that Morata's he's a very important player. He's got great moves inside the box. He knows how to play with his back against the goal. He can keep the ball, and that's very important. If you play alongside players like Hazard and William or Pedro, I think he's going to perform really well at Chelsea. Cholo, aquí a tu izquierda. El otro día comentabas que casi tienes un problema para decidir el 11 porque la competencia interna del equipo ha crecido tanto que incluso te dejas el alma para elegir, por ejemplo, a un central. Para mañana, un partido de la dimensión de mañana, me gustaría saber qué criterio utilizas. La fatiga de los minutos que tenga, el rival, la experiencia, ¿cómo lo resuelves? La característica del rival, y viendo las características del rival, enfocándonos en las características de los futbolistas que nosotros tenemos, buscar el equilibrio de que haga ser un equipo equilibrado, el que vamos a presentar. La verdad que no pienso solamente en un futbolista, sino cómo compaginar el equilibrio del equipo entero. Posiblemente pueda quedar afuera un futbolista que juegue mejor que uno que juegue desde el inicio, que teóricamente juegue menos bien, pero posiblemente se le haga mejor al equipo que el que juega bien. Well, the other day you mentioned that you had a problem these days choosing a first 11 due to like incompetence between the team. You even struggle sometimes to choose a central defender. What kind of criterion are you going to follow tomorrow? Are you going to be based on the rival, on experience, on skill? What are you going to do? Well, we always focus on the rival and on the kind of players that can stop our rivals or help us win the match. We always strive for a balanced team. You know, sometimes we may leave a player out who is maybe a better technical player than some other player, but this other player makes the whole team be more balanced and play better. So I will choose him to play in the first 11 rather than this other more skilled player. So, you know, all in all, I want the whole team to be balanced. Diego Costa has come back to you with a reputation in England as a bit of a troublemaker. What makes you think that you won't get any trouble from him? Or was it really just the bad weather, the lack of sunshine in England that drove him so mad because he hated the weather? Bueno, Diego Costa ha vuelto al club, vuelve al Atlético de Madrid con cierta reputación, ¿no?, granjeada en el Reino Unido como jugador problemático, ¿no? Que le hace pensar que no le va a causar a usted problemas. Y sí piensa realmente que todo se debía pues al mal tiempo y a la falta de sol que hay en Inglaterra, porque decía el jugador que odiaba el tiempo que hacía en el Reino Unido, ¿no? Nada que comentar. No comments. Hola, aquí. Cholo, aquí. Cholo, Candal de DirecTV. Te quería preguntar si a lo mejor los antecedentes de los otros partidos juegan un papel importante en este encuentro, teniendo en cuenta la victoria de la Supercopa y de la eliminación del 2014, y de alguna manera el por qué los equipos españoles tienen una mejor dinámica en la Liga de Campeones que los equipos ingleses. Bueno, la pregunta final no te la sé responder.
la pregunta anterior, considero que este Chelsea es un equipo diferente al que enfrentamos en el 2014. Me encanta, es un equipo que tiene una intensidad, un equilibrio en todo el equipo importantísimo, un trabajo colectivo para defender y saber lo que hay que hacer dentro del campo importante. Y bueno, por eso la temporada pasada le ha tocado ganar la Liga como la ha ganado. Lo veo un rival duro, un rival con las ideas muy claras, con un entrenador con una capacidad para transmitirle a los futbolistas lo que quiere muy clara también. Y bueno, eso hace un partido muy bonito para mañana, donde nosotros tendremos que llevar el juego hacia el lugar que nos sentimos más cómodos y bueno, llevarlo para ese lado. Okay. Considering the previous games against Chelsea, you know, the victory at the elimination in 2014, for example, and etc., how do you think that could affect, you know, this tie between the two teams? And also, what do you think? Do you think the Spanish teams have a better dynamics in Europe than English teams? The second part of the question, that having to do with the dynamics of the question of the Spanish or English teams, I'm not really going to talk about. But this, all I can say is about this Chelsea, that is a very different team to the team we met in 2014. I love I love the kind of game they play. I love the intensity, the balance, the collective work rate, both in defence and on knowing exactly what to do on the pitch. That helped them win the Premiership last season. They're a very tough team with a very good manager that managed to instill his mentality into the team. And I hope we can play our game tomorrow and you know, get out of the game with a triumph. Hola Diego, quería preguntarte por el duelo en la portería, Thibaut Courtois, Jan Oblak, dos porteros que conoces bien. ¿Qué echas un poco en falta de Thibaut en Jan y qué crees que tiene Oblak que no tuviese Courtois? Y si crees que son los dos mejores del mundo. Sí, son los dos mejores del mundo. Y lo primero... ¿Cuál? Bueno, ¿qué echas de menos de Courtois en Oblak? ¿Qué características les diferencian? Me encantan los dos. ¿Te encantan los dos? Sí. Está bien. I'd like to talk about the duel, we could say a duel on goal with Courtois and Oblak, two very good goalkeepers. What do you say you could miss of Courtois as opposed to Oblak? And the manager said they're just... And if you think that they are the best goalkeepers in the world, and the manager said, yes, of course, they are the two best goalkeepers in the world. And that's it, really. I don't miss anything out of anybody. So the two best goalkeepers. Hola, Diego. Adrián Bullosa de Gol.com. Como sé que no me vas a hablar del Chelsea, sé que no me vas a hablar... Yo creo que va claro por dónde quiero ir. Sé que no me vas a hablar de Conte, todo eso ya lo he deducido. Te voy a tirar el pase de otra forma. Vamos. ¿A Diego Simeone se le hubiera escapado alguna vez Diego Costa? Es muy difícil de poner en una situación que uno no está. Entonces, muy difícil opinar, ¿no? Yo no puedo opinar de algo que no me encontró en esa situación a mí. Estamos hablando siempre de supuesto, y supuesto es muy fácil hablar. Vieron que la gente normalmente habla fácilmente. Yo soy más precavido y respetuoso sobre todo. Well, since I know that you're not going to talk about Costa, I would like to ask the question in a slightly different way. Do you think that Diego Simeone would have ever let Costa escape? And the answer, well, I was never in that situation, so really I can't say that. It's all speculation, and it's easy to speculate. It's easy to speak like this. I don't like to speculate. I'm more cautious, and above all, I'm more respectful. Buenas, Sebas Guim de TV3. En los últimos años los éxitos del Atleti han hecho que muchos equipos pues hayan buscado parecerse o jugar de una forma similar
a la suya. ¿Cree que es un poco el caso de este Chelsea que ha reconocido que le gusta tanto? ¿Se parece un poco al Atleti y al Chelsea? Bueno, en principio sí, creo que de a poco varios equipos van buscando diferentes variantes para poder ganar, porque en el fútbol no hay solamente una opción para ganar, y hay varias. Y todas son buenas, claro. Y la nuestra que hemos propuesto, nos ha tocado ganar, nos ha tocado perder, pero sí hemos sido siempre competitivos. En el caso del Chelsea, por Conte no lo veo que se refleje puntualmente en nosotros, porque él, como entrenador en Siena, en Juventus, en la selección italiana, siempre respetó esta misma forma de jugar. Entonces, en este caso puntualmente de Conte y Chelsea, veo que hay similitudes por la intensidad y el trabajo, pero no que ligado a que nosotros hayamos marcado una forma de jugar, él haya trabajado en consecuencia de esto. Well, after the success, Atletico's success in recent years, we seem to see that many teams are trying to play in a similar way to Atletico. Do you think that's the case for Chelsea? And well, I've seen, several teams looking for different options to try to win. You know, there's not only one good options. All of them are good if they help you win, basically. We tried our own, and at Chelsea with Conte, I don't think there is necessarily that kind of similarity, because I've seen Conte before managing teams like Siena and Juve, and he's played in a similar way already. So yes, we could say that there exists a certain similarity between both teams, but not that Conte's way of playing reflects Atletico Madrid's way of playing. He's been playing like that for years. So. Dos últimas preguntas, la del lado izquierda. Sí, Diego, aquí. Yo quería preguntarte qué te aporta Jiménez cuando juega de lateral y si esperas mañana un partido en el que sea importante el juego aéreo. Sí, el juego aéreo puede ser importante. Y José, cuando juega en el lateral, tenemos una situación concreta de como si jugaríamos casi con 3 defensores, que no lo somos porque en realidad siempre somos 4 defendiendo, pero sí la particularidad de que él obviamente es más defensor y trabaja muy bien esa situación. El año pasado, cuando le ha tocado jugar, lo hizo muy bien. Este año en Bilbao lo ha hecho muy bien y bueno, obviamente cuando él está en campo tenemos una posibilidad importante de pelota parada a favor, que no es un detalle menor en partidos como el de mañana. What can Jimenez bring to the team as a fullback? And do you think the aerial game tomorrow could be important? Or set balls, dead ball game, or whatever. Well, I think that it could be. Both teams could get something out of dead balls. It could be an important factor tomorrow. And also, talking about Jose Jimenez as a fullback, when he plays, it may seem that we only have 3 defenders. Well, it's not the case. It's always 4 of us, 4 defenders, 4 at the back. But obviously, he's not a defender, but he has adapted great, in a great way to that position. He played like that really well recently. He played like that really well in Bilbao. He's been very important for us, and he could also be very important with dead balls, which could be a very important thing tomorrow. Última pregunta, Silvia de izquierda. Silvia Barba, de Televisión Española. Cuando hemos preguntado en los últimos días en entrevistas a jugadores como a Azpilicueta o a Godín por muchos de los duelos que se van a producir mañana, ya sea en la portería, en la delantera, ellos han enfatizado el duelo también en los banquillos, Conte y Simeone, porque asumen mucho protagonismo en sus equipos. Para usted, ¿quién es mejor, Simeone o Conte? Conte. Gracias. ¿Cómo? Conte. Genial. Well, players like Azpilicueta or Godin have been asked in the last few days about the several duels that are going to be happening tomorrow on the pitch, like on goal, strikers, whatever. But I wanted to point out what we could say that there's going to be a duel on the benches as well, on the bench.
So between Conte and Simeone, two managers who draw a lot of attention, who do you think is best, Conte or Simeone? Answer, Conte. Bien, da oportunidad a la rueda de prensa. Muchas gracias. Gracias. A ti.